Muy buenas noches, mi nombre es John Elmer Quiñones Cabeza, pertenezco al programa de agronomía inscrito en el CEAL de Tumaco. El día de hoy voy a hacer un pequeño video sobre la área de microbiología de suelos y la pregunta que voy a desarrollar es ¿cómo es el proceso de formación de nódulos para la mayoría de la rhizobia y cómo se benefician las plantas de estos nódulos en sus raíces? Bueno, primero que todo, para la fijación de nódulos existen seis etapas. Dentro de las seis etapas tenemos el reconocimiento, en donde las plantas y las bacterias realizan el reconocimiento del sitio o el lugar más acorde o más seguro para hacer el proceso. Tenemos la excreción de los factores. En esta, las plantas se encargan de penetrar los pelos de las raíces de las plantas. Obtenemos el desplazamiento de las bacterias, el desplazamiento. En esta, o sea, las bacterias se encargan de realizar el desplazamiento de tubos conocidos como infección, en donde ellas realizan este tipo de desplazamiento para alcanzar los pelos radiculares de las raíces. Eh, Tenemos la fijación también de las bacterias con las leguminosas. En las leguminosas es más eficaz este tipo de fijación y los nódulos se encargan de desarrollar la fijación de nitrógeno, en donde este a su vez son obtenidos por las plantas. Es un beneficio que ambos obtienen porque las bacterias obtienen como lugares de hospedero y la formación de nódulos en las raíces de las plantas. Otro de los factores es la invasión. La invasión es donde se encargan las bacterias de invadir los pelos radiculares a través de los tubos de infección. Tenemos la aparición de las bacterias. En este, las bacterias aparecen en, la, en las raíces, en las ramificaciones de las raíces, a través de múltiples multiplicaciones de ellas, en donde también tienen la presencia de los nódulos. Y al multiplicarse ellas, mayor es la eficiencia de los nódulos que ahí habitan. Tenemos por último la división. En esta se encargan las bacterias de las plantas en permanecer en continuamente división y dividirse dentro de estas raíces, donde ellas se encargan de realizar su reproducción, la formación de nódulos y a su vez dividirse para hacer el mismo proceso. Las plantas son beneficiadas de estos nódulos por la rizobia, porque estas ayudan a mantener un terreno más firme y nitrogenado. En ellas las plantas aprovechan este tipo de nitrógeno para su beneficio y las bacterias se encargan de aprovechar las raíces como hospedero para las plantas, para ellas. Entonces ambos realizan un proceso mutuamente de ellas. Y a través también se encargan de aprovechar los nutrientes que ahí habitan para realizar los diferentes procesos que están ahí. Otra pregunta. ¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas más importantes de la rhizobia y la franquia? Bueno, más que todo la franquia eh, se diferencia de la rhizobia porque esta, o sea, porque es menos específica. O sea, quiere decir que es un poco menos, como menos fijadora de nitrógeno, un poco menos, pero a la vez las dos se encargan de lo mismo. Y una semejanza de ella, que las dos fijan nitrógeno de casi similarmente. Entonces hay una mayor presencia y una buena abundancia de estos dos tipos de micrófonos. Otra pregunta. ¿Qué características de los hongos micorrizógenos han ayudado a las plantas a colonizar la tierra firme?
Las hifas del hongo. Bueno, el hongo posee unas características muy similares como la hifa y las ríos de la hifa y los aprovecha las raíces. También existe elementos como el fósforo, el nitrógeno, el calcio, el potasio, el agua, la salinidad, que es muy importante en las plantas. En los cambios de temperatura existe una gran diversidad de este tipo de especies, ya porque algunas de estas especies no son eh, sos- muy sostenibles a este tipo de cambios de temperatura. Y adicionalmente también tenemos la acidificación del suelo. O sea, con los suelos muy ácidos no hay mucha gran diversidad de este tipo de nódulos o de aprovechamientos de nutrientes de la raíz del árbol. Eh, tenemos otro ejemplo aquí. ¿Cómo promueven las micorrizas la diversidad vegetal? Bueno, la diversidad vegetal en las micorrizas, más que todo a través de los controles biológicos. ¿Por qué? Porque las micorrizas aumentan, aumentan la eficiencia de las plantas. ¿Qué quiere decir? O sea, que hay menor químicos en el suelo y que al haber menor químico en el suelo aumenta la diversidad de los controles biológicos, o sea, y aumentan los nutrientes para la planta en el suelo y aprovechan a su vez la formación que realizan este tipo de micorrizas. Estos hongos son muy útiles para la planta, tanto así que la planta obtiene muy buen beneficio de estos hongos y a su vez también es susceptible para otro tipo de terreno, otro tipo de suelos. Eso era todo, gracias.